Voy a invitar que ustedes abran sus Biblias en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. ¿Tenemos todos? Muy bien, dice así, hermanos, la palabra del Señor. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Jesús. Alabamos, glorificamos y exaltamos tu nombre, Padre Celestial. Te ruego en esta hora, Padre amado, en el nombre de Jesús, que tú puedas bendecirnos a través de tu santa y divina palabra, Señor eterno. Te ruego en esta hora que tú llenes nuestros corazones y nuestras vidas con este alimento precioso, Padre amado, que es tu palabra, Señor eterno. Comenzamos un nuevo año, Padre Celestial, y sin duda, Padre Eterno, debemos de alguna manera siempre recalcar cuáles son nuestros objetivos mayores en la vida, Señor Eterno. Padre Eterno, te rogamos en esta hora, Padre Celestial, que tú manifiestes tu gracia, tu poder, tu bendición en el santo y glorioso nombre de Cristo. Señor, te ruego en esta hora, Padre amado, que tú bendigas mi vida para que el mensaje de tu palabra, Dios mío, salga con claridad en esta hora. Que ordenes mis pensamientos, que los transmita, Dios mío, de la mejor manera posible, Señor eterno, para que cada quien en esta hora sea enriquecido por tu divino y glorioso poder. Señor eterno, te damos las gracias. Oramos en tu nombre, Cristo de los cielos. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo. En esta semana, hermanos, pensando justamente en el día de hoy, que vamos a participar de Santa Cena, que vamos de alguna manera a estar juntos en la mayor cantidad posible de hermanos. Sé que hay muchos que todavía están de licencia, pero la mayoría están aquí. Pensando en esto, estuve todas las mañanas de esta semana encerrado en mi oficina, rogándole a Dios que me diera una palabra que de alguna manera identificara este año, como para tener alguna referencia a dónde dirigirnos, a dónde irnos. Estuve cada día de esta semana yendo todas las mañanas a la oficina, orando, pidiendo al Señor para que me hablara y me diera una palabra para transmitírsela a ustedes y que de alguna manera les sirviera como cometido, amén, como un norte, como una referencia, como un punto importante en su vida para este año. Siempre hay algunos eslogan que aparecen por allí, siempre con el año tal, el año tal, el año tal. Bueno, no pretendo ponerle un eslogan al año, pero sí de alguna manera tener presente, amén, que eso es lo que Dios quiere decirnos a nosotros para este año 2015. Y tomé con mucha seriedad este asunto para poder transmitirle la palabra de Dios. Y Dios me dirigió a este pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, donde hace referencia a la construcción del templo. El rey David oró y oró y oró a Dios pidiéndole que le dejara construir el templo. Y Dios le dijo, no puedes construirme el templo porque tu vida tuvo algunas características que te descalifican para edificarle un templo a Dios. Lo va a edificar tu hijo. Lo va a edificar tu hijo Salomón. Pero en David seguía el celo de que esta cosa se tenía que hacer bien. Porque para muchos hermanos un edificio que tiene como destino una iglesia es simplemente un edificio. Pero aquellos que conocemos la palabra de Dios sabemos que es mucho más que un edificio, es casa de Dios. A veces cuando hacemos alguna tarea atendiendo a los niños, algunos pueden pensar solamente que están atendiendo a los niños. Pero para aquellos que amamos a Dios sabemos que este es un ministerio que Dios nos ha dado para formar vida a temprana edad. Para muchos quizás es un momento divertido llegar a la iglesia y estar alabando al Señor.
Pero para un cristiano genuino y verdadero, llegar a la iglesia significa que le vengo a rendir tributo al Dios de los cielos, aquel que me ayuda, aquel que me fortalece, aquel que me da salud, aquel que me da trabajo, aquel que me cuida diariamente. Por eso hay una enorme diferencia entre construir un edificio o una iglesia del punto de vista, digamos, de la visión de un arquitecto, de construir una iglesia, un templo de Dios para alguien que conoce personalmente a Dios. David conocía personalmente a Dios. Significaba entendía lo que significaba construirle casa a Dios. Y aunque Dios no lo había dejado a él, porque dijo que había tenido una vida muy violenta, David fue quien le dio paz por más de 40 años a Israel, librándolo de todos sus enemigos. Tuvo una vida muy violenta. Dios dijo, tú tienes mucha sangre en las manos, por lo tanto no podrás construirme casa. Pero tu hijo, que no tiene sangre en las manos, sí me lo va a hacer. Pero aún David continuaba con ese celo interno. Amén, con ese celo interno de que le íbamos a construir casa a Dios. Y Salomón, hermanos, aunque dirigió la construcción, David, hermano, hizo todos los detalles, hizo acopio de materiales y los planos y todos los detalles que debían de hacerse para construirle casa al Señor. Lo único que deseaba ahora David era que su hijo Salomón entendiera lo que él entendía, que le iban a estar construyendo casa a Dios. Y por eso, hermanos, sale este consejo del corazón de David para su hijo Salomón, diciéndole, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Es decir, entiende que estamos haciendo algo aquí extremadamente importante. No es un edificio más en Israel, no es un edificio más con características religiosas, es algo mucho más y tienes que entenderlo. Dice, reconoce al Dios de tus padres y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Fíjense, hermanos, lo profundo del consejo de David para su hijo Salomón en esta empresa, hermanos, que iba a tomar. Y esto es el consejo hoy de Dios para ustedes, para este año. Amén. Porque cada servicio, cada tarea que nosotros desarrollamos en la obra del Señor, cualquiera sea, visible o invisible, porque a veces hay tareas que son visibles para todos, como por ejemplo el pastor cuando predica aquí es visible para todos. Pero hay muchas tareas que son muy anónimas en la iglesia, pero que son tan indispensables como que un siervo de Dios esté parado aquí detrás del púlpito, para que la obra de Dios funcione, para que la obra de Dios avance. Y esos ministerios, tantos en el anonimato como los que están visibles, hermanos, son ministerios que se realizan al Dios de los cielos. Por eso hay una forma de servir a Dios, solamente una forma de servir a Dios. Y David lo entendía a la perfección. Es bien interesante, entendía a la perfección lo que es el servicio a Dios. Y ahora se lo estaba transmitiendo a su hijo para que él también lo entendiera al mismo nivel que lo entendía David. Este no va a ser un edificio más, esta va a ser la casa de Dios. La casa de Dios va a ser el centro de toda la comunidad. La presencia de Dios en ese lugar va a ser el centro de la vida de todas las personas. Todas las actividades que realicen en este lugar y que la gente venga a adorar al Señor aquí va a tener repercusiones eternas. Y esto es lo interesante, hermano. Amén. Que cualquier tarea en la obra de Dios tiene
repercusiones eternas. Esta vida aquí, hermanos, es insignificante al lado de la eternidad ofrecida por Dios. Aquí vivimos 70, 80 años y nadie tiene la seguridad de nada. Nadie tiene seguridad ni garantías de que va a llegar a esa edad. Pero Dios nos está ofreciendo que podemos trascender aún esta propia vida, ofreciéndonos una eternidad. Y aunque nosotros no la conocemos, tenemos la promesa, tenemos la vida de Jesús, tenemos su tiempo aquí en esta tierra, su muerte, su resurrección, que nos hablan acerca de esa eternidad. Así que si lo que nosotros hacemos ahora aquí en la obra del Señor, en nuestra vida, en nuestro servicio a Dios, tiene repercusiones eternas, yo creo, hermanos, que eso nos debe de interesar. Nos debe de interesar. Amén. Porque vamos a disfrutar eternamente lo que hoy nosotros realizamos aquí en esta tierra. Gloria sea el nombre de Jesús. Por eso le puse como título a este sermón, hermanos, el servicio que sirve. Porque hay mucha gente que a veces hacemos actividades y no entendemos bien lo que estamos haciendo. Pero esta es la clase de servicio que sirve. Y esta clase de servicio tiene que tener estas características que menciona aquí David, que le está aconsejando a su hijo. En primer lugar, dice que debe realizarse con un corazón perfecto. Amén. Un corazón perfecto. Y es bien interesante, hermanos, cuando hablamos de perfección, porque a veces nosotros tenemos como una especie de diagrama de perfección con respecto a la vida. Y por lo tanto, hay personas que dicen, bueno, yo todavía no he alcanzado ese corazón perfecto, mejor no hago nada. No es la clase de perfección que nosotros nos imaginamos. Es otra clase de perfección. Es la perfección de la cual habla a Dios aquí. Y aquí dice, hermano, la palabra de Dios, que en este grado de perfección el corazón debe de tener, en primer lugar, ese corazón perfecto, motivaciones correctas para servir a Dios. Amén. Hay mucha gente, hermanos, que se ha extraviado en la iglesia y sus motivaciones para servir a Dios son incorrectas. Algunos sirven a Dios para recibir aplausos de los hermanos. Algunos sirven a Dios para recibir una felicitación del pastor. Siempre están pendientes de las cosas externas que puedan recibir por su labor. Porque si no le saludan bien o no le aplauden cuando hace alguien, entonces comienzan a sentir frustración porque piensan que su labor no está trascendiendo como ellos se imaginan. Algunos sirven a Dios porque quieren tener poder sobre la gente. Quieren controlar a la gente. Quieren desarrollar una especie de influencia sobre las personas. Y esas motivaciones, hermanos, no son motivaciones correctas. La motivación correcta, hermanos, es cuando nosotros servimos a Dios por el hecho de que estamos siendo y caminando por esta vida que Dios nos ha propuesto. Porque le amamos por sobre todas las cosas. Amén. Le amamos por sobre todas las cosas. Dios pide, hermanos, que nuestro amor sea aún más allá que el amor que podamos tenerle a un familiar o al padre o a la madre o a alguien que nos rodea. No porque Dios sea egoísta, sino porque quiere elevar mucho más el entendimiento del amor. El amor desinteresado, el amor, hermanos, que no calcula. El amor que no está esperando garantías que le devuelvan o que le correspondan en el mismo nivel que está dando amor. Dios quiere elevar, hermanos, esas motivaciones mucho más allá de nuestra imaginación. Entonces servir a Dios significa darse en todo a Dios. Y eso es una motivación correcta. Amén. Le damos, hermanos, nuestro esfuerzo. Le damos nuestros talentos. Le damos nuestras habilidades. Le damos nuestro tiempo. Le damos también parte de nuestra economía. Le damos todo lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque queremos honrar al Dios de los cielos sirviéndole. Y eso es motivaciones correctas. En segundo lugar, hermanos, dice aquí la palabra del Señor que
el corazón puro, el corazón perfecto tiene que ser un corazón puro. La pureza, amén, es algo fundamental en el mundo espiritual. Amén. Todos nosotros, hermanos, en distintas áreas de la vida nos hemos equivocado. Que levante la mano el que nunca se ha equivocado. Que levante la mano todos los que se han equivocado alguna vez. Pero existe la equivocación con mala intención y la equivocación a veces por omisión, porque no nos dimos cuenta, porque a veces somos atropellados, porque a veces actuamos impulsivamente, porque a veces hacemos cosas sin pensar, pero no porque haya algo en nuestra vida que denote ir a hacer algo malo. Ahora, cuando Dios habla, hermanos, de un corazón perfecto, igual a un corazón puro, habla, hermanos, de que esa motivación que está en nuestro ser sea el beneficio del otro. Beneficiar a quien está al lado mío. Beneficiar a quien... Porque eso, la Biblia, hermanos, cuando habla de ministerio, de trabajo, la obra de Dios, siempre está enfocada en alguien que no pide para sí, sino que da para los demás. Amén. La iglesia de Dios, hermanos, debe ser una iglesia que no pida para sí, sino que esté siempre dándole a alguien más, ayudando, colaborando, aconsejando, abrazando, dando afecto. Amén. Allí hay pureza en el corazón. En el mundo, hermanos, podemos descubrir la antítesis sin problema de la pureza. Podemos ver la maldad, podemos ver cómo las personas actúan siempre con alguna artimaña para tener logros personales o para alcanzar cosas que quieren, o para sacar ventaja, o para lograr poder, qué sé yo. Allí tenemos de todo. Y muchas veces nosotros estamos aparentemente en desventaja con el mundo, con la gente que está afuera, porque la gente que está afuera actúa con esos parámetros, actúa con esa forma de vida. Y uno tiene que actuar siempre con un corazón puro. Y parece que estuviéramos en desventaja, pero déjenme decirle, hermanos, al final Dios siempre pondrá la honra donde debe ser puesta. Amén. Al final Dios siempre dará la victoria. Gloria sea el nombre de Jesús. A veces pensamos que en nuestro trabajo hay alguien que está avanzando más que nosotros y está actuando en forma mala, está actuando a veces con intenciones extrañas, y pensamos que allí uno también puede tener el mismo juego porque allí no está en la iglesia y entonces no está sirviendo al Señor y puede jugar con los mismos lineamientos. No es cierto. El cristiano es un cristiano a tiempo completo, ¿sabía eso? Somos cristianos todo el tiempo y servimos a Dios no solamente en las actividades de la iglesia, sino también en nuestras actividades cotidianas. También estamos sirviendo al Señor. Pablo le decía a la iglesia, deben hacer todo como si estuvieran siempre sirviendo a Dios. Aún en nuestras actividades laborales, en nuestro barrio, donde estemos, allí debemos estar sirviendo a Dios. Y por eso habla de un corazón puro, con buenas intenciones, para glorificar a Dios en todas las áreas de la vida. En tercer lugar, debemos entender que un corazón perfecto siempre pretende estar en la voluntad de Dios. ¿Sabe lo que es la voluntad de Dios? A veces en la iglesia se dice la voluntad de Dios, y la gente piensa que la voluntad de Dios es algo etéreo que no se puede descubrir. La voluntad de Dios es lo que Dios quiere hacer con su vida, es lo que Dios quiere hacer con su persona, aquí y ahora. A eso se le llama la voluntad de Dios. Por eso hablamos de la voluntad de Dios. Por eso comunicamos que debemos estar en la voluntad de Dios. Un corazón perfecto tiene que procurar estar en la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere que yo haga en el tiempo que estoy viviendo. No es fácil descubrirlo, pero hay que descubrirlo. Hay que descubrirlo, hay que entrar en contacto con el Señor, hay que orar, hay que abrir el corazón, hay que pensar, hay que tener a Dios como centro de nuestras vidas.
Hay un evangelio que habla allí, hermanos, que en realidad el centro es el hombre y Dios tiene que estar alrededor de él haciendo todo lo que el hombre le pide. Eso no es voluntad de Dios. El centro de nuestra vida es Dios y nosotros tenemos que procurar conocer cuál es su voluntad para caminar y transitar por ese plan divino que Dios ha diseñado para usted y para mí. Yo descubrí cuál era la voluntad de Dios cuando tenía unos 20 años. Yo sabía que iba a ser pastor y que iba a terminar como pastor, pero me resistía porque no me veía parado delante de la gente. Entonces hacía todo tipo de cosas para huir de eso. Yo ya he contado algunas anécdotas aquí con las cosas que le hacía a mi pastor, como esconderme a la hora del culto y llegar unos minutos tarde para que no me pusiera a hacer nada. Porque sentía temor, era vergonzoso. Pero sabía que iba a terminar en esto. Y Dios fue acorralándome hasta que no pude resistirme más. Y le he dedicado toda mi vida a este trabajo. Y después hay algunas cosas que Dios quiere hacer en momentos específicos de la vida. Y tenemos que procurar conocer esos momentos específicos a ver qué es lo que Dios quiere. Para eso hay que estar en la voluntad del Señor. Usted tiene que orar, tiene que pedirle a Dios que le muestre. No hay nada más bonito que estar en el centro de la voluntad de Dios. Porque estando en el centro de la voluntad de Dios, hermanos, usted está bien consigo mismo. Si no, a veces está peleado con uno mismo, que no me gusta lo que estoy haciendo, que no tengo reconocimiento en lo que hago, que no avanzo, que estoy estancado, que me dicen que tengo que hacer esto y que tengo que hacer lo otro, y está desconforme con la vida. Y eso lo hace sentirse mal, porque piensa que lo que está haciendo no tiene valor. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, hermanos, sabemos que todo eso va a prosperar y va a traer, hermanos, bendiciones eternas a nuestra vida, que comenzarán aquí mientras nosotros estamos en nuestra tierra. Entonces un corazón perfecto tiene que conocer la voluntad de Dios. Dice, hermano, aquí la Biblia, en este pasaje, David le está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, a su hijo, que no puede burlar a Dios. Porque dice, Dios escudriña los corazones. Dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Porque algún ser humano por ahí en su arrogancia puede decir, bueno, yo de todas maneras voy a ocultar mis sentimientos a Dios. Así como se los oculto a papá, a mamá, a mi hermano, a mi esposa, a mi amigo. Así me voy a reservar una cosita ahí que nadie más va a saber. Es mi rincón privado en mi corazón. Cosas que solamente a mí me pertenecen y no se las voy a revelar a nadie. ¿Alguna vez pensó así? Esa pregunta está más difícil, ¿no? Pero allí, hermanos, a veces hay rincones que solamente me pertenecen a mí, si no se las quiero revelar a nadie. Y allí está el centro a veces de nuestra voluntad, está allí el centro o el motor de las cosas que queremos hacer en la vida. A veces están allí concentradas las cosas que realmente pensamos acerca de la vida y de quienes nos rodean. Y pensamos que nadie las va a descubrir y nadie las va a saber. Ahora, David aquí está, y me imagino a David en esta hora tomando a aquel muchacho, poniendo la cara de su hijo en sus dos manos y diciéndole, mirá que Dios escudriña el corazón de todos, de todos. David está diciendo, mira, no puedes esconderle absolutamente nada a Dios. Dios va a hurgar en tu corazón. Dios va a hurgar en tu vida. Dios va a hurgar en tu ser. Dios va a hurgar en tu interior y al fin va a descubrir qué es lo que está allí, impulsándote en la vida. No le puedes ocultar absolutamente nada a Dios. Y por allí, en ese momento en particular, Salomón
reacciona y piensa. Para aquellos que han leído la vida de Salomón, que habían cosas que estaban demasiado albergadas en su corazón. Era un hombre destacadísimo, fue un hombre destacadísimo en Israel. Fue el sabio más reconocido de su época. Pero él tenía sectores en su corazón que no estaban libres. Y eso después le jugó o le costó un altísimo precio. Y David, hermanos, quizás en ese momento en particular, le estaba transmitiendo una verdad divina, pero quizás no conocía en profundidad lo que estaba en el corazón de Salomón. Pero déjeme decirle, Dios sí lo conocía. Y por eso le estaba dando esta advertencia. Dios sí conocía y por eso le estaba diciendo con esta advertencia lo que había en su corazón. Dice, mira, no hay cómo escaparse del ojo de Dios. Dios te va a escudriñar. Así que un corazón perfecto, hermanos, tiene que estar libre de cualquier cuestión que luego te vaya a gobernar fuera de la voluntad de Dios y que no sea un corazón perfecto. En segundo lugar, el segundo gran consejo o cualidad que le dice que debe tener Salomón para realizar cualquier tarea en la vida y particularmente una tarea que tiene que ver con connotaciones espirituales, dice, debes tener ánimo voluntario, ánimo pronto. A veces cuando nosotros conocemos, debes tener automotivación. Yo uso mucho esta palabra, automotivación. Porque a veces, hermanos, los seres humanos perdemos demasiado tiempo y demasiado esfuerzo buscando motivaciones externas en nuestra vida. Motivaciones que nos lleven a hacer distintas actividades en nuestra vida. Motivaciones que a veces nos lleven a hacer cosas en nuestra vida. Y la Biblia dice, hermanos, que aquellos que realmente aman a Dios deben sentirse motivados, automotivados de su interior. Por eso debes decir aquí, como dice, debes tener ánimo voluntario, ánimo para hacer las cosas, ánimo y voluntad para realizar las cosas, ánimo y voluntad para activarte, ánimo y voluntad para andar, ánimo y voluntad para hacer lo que Dios te pone para hacer en adelante. Amén. La gente siempre está pensando en descansar y Dios está diciendo que siempre tenemos que hacer su obra. No es que tenemos que estar hiperactivos en la vida. Lo que nos dice es que no podemos estar distraídos en la vida, perdiendo el tiempo. Porque los días son malos y las actividades a veces y las oportunidades escasean. Por lo tanto, cuando ellas aparecen, debemos nosotros estar listos y dispuestos a servir al Señor. A veces nosotros hacemos algún análisis de nuestra vida y decimos, bueno, después que cumpla tal tiempo voy a dedicar mi vida a servir al Señor. Después que críe a mis hijos voy a tener tiempo para servir al Señor y allí lo voy a servir. Después que me gradúe voy a servir al Señor. Y lo cierto es, hermanos, que con el tiempo que tenemos, con las oportunidades que tenemos, debemos hacer lo que podamos, lo que nos venga a la mano para hacer para la obra del Señor. Amén. Quizás en algunos momentos no sea mucha cosa porque tenemos gran parte de nuestra vida ocupada, cuando somos padres, nuestros niños son pequeños y tenemos que trabajar y no es mucho el tiempo, pero allí de todas formas tenemos que servir a Dios. Porque si no servimos a Dios, hermanos, en cosas cotidianas y que a veces no demandan demasiado esfuerzo, nunca le vamos a servir. Cuando espere el momento oportuno, se va a volver viejo, va a quedar canoso, le va a salir barba y no va a seguir sin tener tiempo de servir al Señor. Por eso tenemos que servir al Señor en todo momento que podamos. Debemos estar listos y dispuestos a servir al Señor. ¿Qué es lo que puede hacer? Todos podemos hacer algo. Amén. Todos podemos hacer alguna actividad. No podemos transformarnos en espectadores. Yo no quiero una iglesia que sea espectadora solamente del Evangelio. Quiero una iglesia activa, sirviendo a Dios.
Quizás algunos con algunas actividades muy pequeñas y muy limitadas porque no tienen más tiempo, pero sirviendo a Dios al fin. Cuando haya más oportunidades y cuando haya más tiempo y cuando tengamos más tiempo libre para realizarlo, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Generalmente, hermanos, Dios no ocupa a personas que tengan mucho tiempo. Y esto es una verdad práctica. Dios no ocupa a personas que tengan mucho tiempo libre. Porque Dios debe estar mirando de reojo y dice, este que tiene mucho tiempo libre es porque no quiere hacer nada. Claro, este tiene otra motivación. Generalmente tenemos que construirnos los espacios. Generalmente tenemos que crear nuestros espacios y nuestro tiempo, porque en nuestra vida debe de existir el servicio a Dios. Debemos estar listos y prontos y dispuestos para servir al Señor. Y tendremos que buscar a veces algunos espacios en nuestra vida para ver de qué forma podemos servir a Dios. Estar en el centro de la voluntad de Dios. La iglesia, hermanos, es como un gran equipo que cada quien hace las cosas que Dios le ha dado en sus manos para hacer. Si todos hiciéramos lo mismo, la iglesia no progresaría. La iglesia progresa y avanza porque hay personas que están haciendo distintas tareas en los mismos momentos. Y eso hace que la obra de Dios crezca y avance. Volviéndonos todos, hermanos, protagonistas de esa obra. Y Dios quiere, hermanos, que esta iglesia se transforme en protagonista de la obra del Señor. Amén. Si usted no sabe qué hacer o no sabe qué actividad tener, busque a Dios, ore al Señor. Amén. Hable conmigo. Alguna cosa sin duda podrá hacer para la gloria y la honra del Señor. Recién nos encontramos cuando fuimos ahora, estuvimos en Rocha, estuvimos con algunos hermanos de la iglesia allí, y hay una hermana que ya partió con el Señor y estuvimos hablando con su hija. Mi esposa estuvo hablando con su hija, que ya es una señora también. Y un día la mamá vino a hablar con mi esposa y dijo, pero yo no puedo hacer nada en la obra del Señor. Era una mujer con una salud bastante deteriorada. Y dice, yo no puedo hacer nada en la obra del Señor, que no tengo fuerzas ya como tenía antes, era bastante anciana. Y mi esposa le dijo, claro que puedo hacer. Usted quizás no puede hacer nada del punto de vista físico, pero no es lo único que se hace en la obra del Señor. Usted puede trabajar sirviendo a Dios como una gran intercesora. Entonces cada vez que había un problema, mi esposa levantaba el teléfono, la llamaba por teléfono y dice, hermana, ¿cómo era que se llamaba? Mirta, hermana Mirta, dice, hay un problema en la vida de tal o cual hermano, ore por ella. Y esta mujer se levantaba todas las madrugadas y se ponía a orar por ese problema. Luego surgía otra cosa en la iglesia, otra situación, mi esposa otra vez levantaba el teléfono, le llamaba, le decía, hermana Mirta, hay una necesidad de la iglesia, ore por ello. Y se transformó en una intercesora sin saberlo, hasta que partió con el Señor. Hay cosas, hermanos, que quizás nosotros creemos que esta es la línea de servicio, pero Dios tiene una cantidad de opciones mucho mayores de servir al Señor. Amén, mucho mayores. Estar listo y dispuesto es lo necesario. Ánimo voluntario significa también, hermanos, poner a Dios en primer lugar. Ya algo mencioné al comienzo, hermanos. Poner a Dios en primer lugar significa que yo estaré siempre girando en torno a la persona de Dios. Lo que hago, lo que pienso y cómo vivo gira en torno a la persona de Dios. Eso es poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar no es venir aquí todos los días y estar 8 horas orando. En primer lugar es porque no va a encontrar al pastor que esté dispuesto a hacer eso tampoco. Hay gente que tiene conceptos extraños en cuanto a poner a Dios en primer lugar. Algunos piensan que poner en primer lugar a Dios significa estar todo el día meditando en la persona de Dios. No, hermanos. Poner a Dios en primer lugar es como una referencia a vivir según los parámetros que Dios dice que debemos hacer en nuestra vida.
como tener un corazón perfecto, como vivir en santidad, como tener pureza y como tantas otras cosas, como venir a los cultos, como estar en la presencia de Dios, como leer la Biblia, como orar en algún horario de nuestra vida. Eso es tener a Dios en primer lugar. Pero si nosotros queremos tener ánimo voluntario para servir a Dios, tenemos que tener a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Si no tenemos a Dios en nuestra vida, hermanos, no tenemos la verdadera perspectiva de lo que significa la vida. ¿Usted sabe que todo le pertenece a Dios? ¿Cuántos saben que todo le pertenece a Dios? A ver, levante la mano. Algunos dicen, no, esta es mi vida, esta es mi casa, esta es mi trabajo. Y hermanos, si nos ponemos a pensar correctamente, nada es nuestro. Porque cuando Dios dice nos vamos de aquí, nos vamos de aquí. Se terminó. Yo quiero apelar a esa decisión. ¿Qué vamos a apelar? ¿A quién le vamos a apelar? No, que yo no estoy de acuerdo. ¿A quién le vamos a decir que no estamos de acuerdo? Todo le pertenece a Dios. Dios es el creador. El ser humano no entiende que Dios es el creador. Dios creó el cielo y la tierra. Dios creó al hombre. Dios creó a los animales. Todo le pertenece a Dios. Dios ha sido el creador de la vida. Nada es nuestro. Todo le pertenece a Dios. Por eso cuando nosotros hacemos alguna cosa y pensamos en alguna cosa, hermano, no es que yo muy esforzado y muy valiente estoy haciendo esta cosa. No, hermano, le debo ese servicio a Dios. Le debo esa tarea a Dios. Le debo todo mi ser, mi existencia, mi vida, mi salud, la oportunidad de trabajar, mis habilidades, mis talentos, todo se lo debo a Dios. El ser humano hoy día más que nunca está encontrando que hay cosas que son inexplicables para el ser humano, como las habilidades, que algunos tienen habilidades para las letras, otros tienen habilidades para los números, otros tienen habilidades. ¿Y quién puso eso en la vida de esa persona? Dios. Algunos tienen talentos extraordinarios. Voy a mencionar un testimonio de un hermano que está aquí presente. Pero dijo aquel, no voy a decir su nombre, aunque todos se van a dar cuenta quién va a ser. Hay un chico aquí en la iglesia, hermanos, que tiene un talento espectacular para pintar, para dibujar. Y empezó a estudiar en eso. Pero luego dijo, no, yo quiero ser ingeniero. Voy a estudiar ingeniería. Pero muchacho, Dios ha puesto dinero en tus manos. Dios ha puesto oro en tus manos. ¿Quién hace lo que tú haces? Hay que encontrar la forma de sacarle provecho a eso nada más. Pero estuvo insistiendo 3 años. ¿Cuándo estuvo? 4 años insistiendo. No, yo quiero ser ingeniero. La pared es dura. A veces los cristianos hacemos eso, ¿no? Vamos y nos damos contra la pared. Y es dura la pared. Pero dice, quiero eso. Y vamos otra vez. Y yo quiero eso. Nos empezamos a aparecer una cantidad de chichones en la cabeza. Hasta que al final entendemos, no, esto es lo mío. Yo tengo que ir por este lado. Este año Daniel entendió eso. Y va a estudiar. Y poner en práctica lo que Dios le ha dado. Porque Dios ha otorgado dones y habilidades que no todo el mundo tiene. Y es para que nosotros tengamos la oportunidad de desarrollar nuestra vida en el talento que Dios nos ha puesto allí. Porque eso en definitiva le pertenece a Dios. Pero Dios dijo, tú vas a ser bueno en esta área. Sacarle provecho a eso. Claro, sale espontáneamente, no hay sin esfuerzo. Por eso, hermanos, tenemos que entender que todo lo que nosotros somos le pertenecemos a Dios. Si lo que nosotros somos le pertenecemos a Dios, hermanos, por lo tanto, tenemos que devolverle en servicio lo que Dios nos ha dado. Eso parece lógico, ¿no? ¿Le parece lógico a usted? Amén. Hay personas que a veces entienden muy bien que si alguien lo ha favorecido, yo también tengo que comportarme de la misma forma con la otra persona. Pero cuando hablamos de Dios no entienden muy bien el asunto.
Hermanos, todo lo que Dios nos ha dado debemos retribuírselo de alguna manera, en calidad de agradecimiento, no de recompensa, porque al que tiene la capacidad de hacer todo, ¿qué le vamos a dar de recompensa? Nada, ¿qué recompensa le vamos a dar? Pero en calidad de reconocimiento, de retribución, de que tanto nos ha dado, algo le puedo devolver en gratitud al Señor. Amén. David, hermanos, estaba poniendo esto en calidad de punzón en la cabeza de Salomón, porque lo que iba a hacer era extraordinario. De hecho, hermanos, la construcción del templo de Salomón, léalo en alguna parte cuando lo pueda hacer, búsquelo en Wikipedia o en algún lugar, léalo, fue una de las maravillas del mundo de la época. Tenía cosas, hermanos, que se reconocían como fantásticas, irreproducibles. Porque Dios lo había puesto en ese lugar y él entendió por consejo de su padre, inspirado por Dios, lo que tenía que hacer. Pero la Biblia, hermano, nos menciona que nuestras actividades aquí, y ya termino con esto, nuestras actividades aquí tienen siempre recompensa. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, voy a leer 2 versículos. Segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 7. Segunda de Crónicas 15:7. Dice la palabra del Señor: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Eso lo dice Dios. Amén. Usted que no sabe si va a ser recompensado en su trabajo, en su actividad, en su vida, y que a veces se siente desanimado porque no está recibiendo la recompensa de su esfuerzo, déjeme decirle, en el reino de los cielos está planeado recompensar a aquellos que se esfuerzan. Amén. Y este es un versículo del Antiguo Testamento. Tengo uno también del Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 8. Primera de Corintios 3:8. Dios ha planeado, hermanos, recompensarnos. Dice 1 Corintios 3:8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, hablando del ministerio del servicio, ¿verdad? Aunque cada uno recibirá, ¿qué cosa? Su recompensa conforme a su labor. Y el versículo 14 dice, del mismo capítulo, dice: si permaneciere la obra de alguno que se sobreedificó, recibirá recompensa. Pero no la recompensa que recibimos aquí en esta tierra, que también es perecedera porque se puede perder. Vamos a ir recompensa eterna en el reino de los cielos. Amén. Donde la vamos a disfrutar eternamente. No sé cómo se definirá esa recompensa y cuál es el plan de Dios en cuanto a recompensas o cosas que Él va a otorgar a la persona según la labor que ha hecho acá en la tierra. Pero le puedo asegurar, eso que vamos a recibir, lo vamos a disfrutar eternamente. Eternamente. Hermanos, por eso amerita que nosotros sirvamos al Señor con corazón perfecto y con ánimo pronto, con ánimo voluntario. Amén. Dios tiene todo planificado para que recibamos nuestra justa retribución por el esfuerzo realizado aquí en esta tierra. Y aunque no lo conocemos, lo que va a pasar en la otra vida, le puedo asegurar que le va a gustar mucho, porque todo lo que Dios hace por nuestra vida siempre nos termina gustando mucho. Amén. Y si esto va a representar el esfuerzo que realicemos aquí en esta tierra, le puedo asegurar que será algo muy, pero muy importante para nuestras vidas. Así que, hermanos, lo que Dios nos dice aquí es que no se canse de servir a Dios, no se fatigue de servir a Dios, que aunque nunca encontró rápidamente los resultados que quería, sepa esperar que Dios siempre tiene todas las cosas bajo control. Aunque no entiende 100% lo que está pasando en su vida,
Esté tranquilo, Dios un día se lo va a mostrar completamente. Pero lo que nos toca a nosotros es servir a Dios con corazón perfecto y ánimo pronto. Ánimo voluntario, dispuesto en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Póngase de pie en esta hora y vamos a orar al Señor.